Mañana. Está con nosotros Daniel Lacalle, economista, jefe de 36. Daniel, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, tenemos bastantes cuestiones esta semana encima de la mesa. FED, revisión de Funcas ayer, tenemos también Eurostat. Por empezar por FED, contexto mundial, economía norteamericana. ¿Cómo queda la fotografía después de esa comparecencia de Jerome Powell y de la subida de 25 puntos básicos de la Reserva Federal? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que estamos viendo es a una Reserva Federal que está siendo muy prudente en cuanto a sus subidas de tipos. Recuerda que a principio de año se decía que iban a subir los tipos en su primera decisión más de hasta 50 y 75 puntos básicos, han sido 25. Segundo, que tiene un gravísimo problema con la inflación y por lo tanto tiene que actuar para eliminar el exceso de dinero o por lo moderarlo, ¿no? Y tercero, que claramente los nubarrones del resto del mundo le afectan mucho menos a la economía norteamericana, sin embargo, no deja de tener un impacto, por supuesto. Entonces, yo creo que ha sido una decisión más que anunciada y, sobre todo, pues muy moderada ante esos riesgos que se están cirniendo sobre la economía, ¿no? Distintos analistas en Estados Unidos, entre ellos Bernie Sanders, que podría llegar a la recesión la economía norteamericana en verano. ¿Cree que puede ser tan potente la caída por la subida de los tipos de interés del crecimiento de Estados Unidos? Bueno, lo primero que tendríamos que pensar es que si hay una recesión por una subida de tipos de 25 puntos básicos, de 50 puntos básicos, con los tipos de interés a nivel negativo en términos reales, pues es que la economía va muy mal, iba muy mal antes, ¿verdad? Yo creo que no. Pero bueno, eso no es el factor. Puede haber un proceso de recesión por tres factores esenciales. Primero, el absolutamente desproporcionado estímulo fiscal de los 2 últimos años, tras meter más de 2 billones de dólares en la economía estadounidense vía gasto público. Claramente el efecto va a ser negativo posteriormente. Pero los otros dos, que son el riesgo de contagio de la crisis europea y los problemas que se están generando en Ucrania, pues desde luego tienen un impacto muy moderado en Estados Unidos, por no decir que no tienen impacto, ¿no? La economía española, el gobierno sigue sin revisar ese crecimiento del 7% para 2022. Funcas ayer hizo un movimiento a la baja. Ya tenemos incluso previsiones de distintas entidades españolas, incluso por debajo del 3%. ¿Por qué el gobierno no modifica esa previsión económica y cuál crees que puede ser ese acercamiento a los datos después de ver la crisis de Ucrania y dependiendo de la duración que tenga, sobre qué crecimiento crees que puede tener la economía española? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el gobierno todavía no ha revisado las optimistas expectativas que tenía para el año 2021. Recordemos que mantenía unas expectativas del 6 y pico % de recuperación, fue el 5 y no ha hecho absolutamente nada con esas estimaciones. Entonces está haciendo exactamente lo que hace siempre, que es retrasar cualquier revisión a la baja, mantener sus expectativas optimistas. Como los presupuestos son papel mojado porque nadie se cree ni el cuadro macro, ni los ingresos, ni tampoco los gastos, pues el gobierno sigue hacia adelante. Pero claro, tanto Funcas como muchos otros analistas, primero ya mostraron la evidencia en los datos para el año 2022, la evidencia de que el 7%, antes de que hubiese ningún impacto de la guerra de Ucrania, ese 7% era absolutamente imposible. El gobierno estaba a más de un 23% por encima de las estimaciones de los analistas independientes. Entonces, el gobierno probablemente tarde mucho en cambiar las estimaciones, y lo que es más evidente en cualquier caso es que la realidad es que la economía española probablemente este año, si sale adelante un 3,5%, va a ser con mucha suerte.
Inflación, ¿cómo nos puede afectar en el corto plazo la inflación? Hay distintas voces también que señalan que incluso el doble dígito podría alcanzarse en primavera. Dependiendo de la duración del conflicto, ¿hasta dónde puede profundizarse ese aumento de los precios y sobre todo esa caída de la renta disponible asociada para los ciudadanos? Lo primero, recordarle a todo el mundo que la inflación no ha aparecido por la guerra de Ucrania, que la inflación era un gran problema mucho antes de que existiese ningún tipo de conflicto o de invasión en Ucrania. Segundo, que la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, está subiendo también. Por lo tanto, el riesgo que hay en los datos de inflación es que cuando pase el efecto, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Ha pasado en cierta manera en los mercados internacionales el efecto de subida abrupta de las materias primas, pero, ojo, las materias primas han bajado a un nivel muy elevado con respecto a donde estaban previamente. Es decir, que han recortado parte de su avance. Y es importante también entender que, mientras tanto, la inflación subyacente sigue con unas presiones inflacionistas muy fuertes. Si le añadimos el hecho de que han subido el 98% de los precios en el año 2021, antes de que hubiese ninguna crisis en Ucrania, ¿verdad? Pues ninguna invasión, lo que nos encontramos ahora mismo es con un problema de pérdida de poder adquisitivo de las familias muy fuerte. Se ha perdido además el colchón de ahorro que había en 2020 y además las familias y las empresas se encuentran con esa destrucción de márgenes en el caso de las empresas, que no pueden trasladar el aumento de insumos a los beneficios empresariales, y en el caso de las familias, que en ningún caso la posible subida de salarios, ¿verdad? Pues puede compensar una subida de los precios del 6 y pico % en el año 2021 y que probablemente se mantenga por encima del 5% hasta final de año en el 2022. Eso es un 11 y pico, siendo muy conservador. Van configurando esas previsiones a preocupación con esos datos también. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias.